Buenas tardes. Seguidamente vamos a desarrollar un ejemplo en base a lo que vimos de los estudios técnico, económico y financiero. No vamos a desarrollar en este caso las diapositivas, sino simplemente vamos a ir viendo en cada una de ellas las decisiones que se van tomando a cada caso. Por ejemplo, con respecto al tamaño del proyecto, hemos tomado una decisión de que se va a realizar el 100% de la producción en el proyecto. Esto significa que no se va a subcontratar. Mantenimiento y logística también serán establecidos dentro del proyecto. Se adquieren todos los otros insumos en terceros y se va a comercializar en supermercados y restaurantes de forma directa. Esto quiere decir no va a haber locales de venta propia, ni tampoco se va a hacer vender en cada una de las almacenes, sino simplemente en la distribución de alguna manera acotada. Otras decisiones que va a tener el proyecto es que se va a pensar en llegar a la producción, digamos, media en un plazo de 5 años. Se plantea en el año 5 una ampliación de la línea sujeta al éxito del proyecto. Las instalaciones van a ser diseñadas para la capacidad del año 10. Esto es que nunca van a estar en el plazo de evaluación del proyecto, que va a ser 5 años, utilizadas al máximo. Por otro lado, se debe producir todo el helado a lo sumo en 8 meses. La idea es que haya 4 meses de descanso de la fábrica para hacer mantenimiento y además para aprovechar los meses de baja sin tanto consumo de recursos, y directamente se va a atender con stock. Estas son las decisiones más importantes del proyecto. Estas decisiones vienen un poco del análisis de mercados que vimos anteriormente. La idea es que analizando la oferta y la demanda, un poco como no hay prácticamente ni exportación ni importación de helados, se supone que la demanda es prácticamente igual a la oferta. Esto quiere decir que lo que se demanda prácticamente se produce. Lo que podemos decir que la demanda insatisfecha de helado es la que se produce por la escasa importación que hay. Entonces, haciendo la regresión lineal de estas dos oferta y demanda, vemos que van muy de la par, pero sin embargo podemos ver que tenemos 10.000 toneladas insatisfechas en el 2010, y así hacemos una proyección hasta el 2005, siendo el supuesto por supuesto de que nuestro proyecto se desarrolle entre 2010 y 2015. Tenemos esta proyección para los 6 años. De esta forma calculamos la demanda insatisfecha, que como veíamos era prácticamente bastante baja, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a eso, podemos ver lo siguiente. La demanda insatisfecha que va a haber, sabemos que el 70% del helado es helado industrial, por lo tanto ese es el porcentaje al cual nosotros apuntamos. Por otro lado, también sabemos que el 3% del consumo total lo tiene Tucumán, que es el mercado al que nosotros apuntamos. Sin embargo, también sabemos que hay fuertes marcas instaladas, como por ejemplo Grido, la Montevideana, Noel y muchos otros helados industriales que ya están instalados. Por lo tanto, es bastante difícil que accedamos a una porción grande del mercado. Se toma entonces que en 10 años vamos a tratar de alcanzar el 10% de la demanda total insatisfecha. Por lo tanto, tenemos aproximadamente que en 5 años tenemos 13.860 toneladas, que son las que de alguna manera, 13.860 kilos, que de alguna manera van a ser los que van a trabajar el proyecto. También se supone que va a haber un solo formato de helados. Ese formato de helados va a ser de 3 kilos, de 3 sabores a su vez, y también tenemos una idea de venderlo en 200 pesos, que es prácticamente lo que sale del estudio del mercado como para posicionarse entre las primeras y las segundas marcas. De esta forma vamos a hacer un plan de producción. ¿Qué es el plan de producción? Es lo que nosotros vamos a producir en los primeros 5 años, que es el horizonte de análisis de nuestro proyecto. Entonces, la demanda es la que ya habíamos considerado con el estudio de mercado,
En los primeros años se trabajará solamente 3 meses. ¿Por qué? Porque la demanda en la que pensamos llegar, este número está mal, es 2100, la demanda a la que pensamos llegar es 2100 kilos por mes. Por lo tanto, no tiene prácticamente ningún sentido trabajar durante más meses que 3. Se elige trabajar 3 meses porque va a ser un poco el inicio técnico del proyecto, y está bueno que uno pueda pensar que en esos meses va a haber un montón de fallas y otra serie de cuestiones que van a ir apareciendo, que son imponderables y por lo cual no nos podemos comprometer con una capacidad cercana a la capacidad normal del proyecto. Ahora vamos a pasar a ver el Excel cómo se ha conformado. En el Excel tenemos el plan de producción, que es ni más ni menos que este que vemos aquí, donde vemos en cada uno de los años cómo va a ser la progresión. De 2100 kilos en el año 1 se pasará a 13.860 kilos en el año 5. Acá vemos algo un poco raro en la primera parte, esta que dice consumo. ¿A qué se debe esto? Acá se trata de repartir el 100% del consumo del helado en los 12 meses. Por supuesto, ustedes verán que los meses de mayor frío son los que menor consumo tendrán. Entonces ahí nos da un poco una idea cuál va a ser el consumo en kilos de helado para ese mes, y esa proporción aproximadamente se va a repetir, digamos, en los siguientes meses. La decisión de producción dice que el primer año solamente vamos a producir 2100 y luego eso se va a ir agrandando a 4536, 7300, 10000 y por último 13000. Fíjense que en el último año se produce la máxima capacidad, que significa dividir estos 13.861 en 8 meses. En realidad sabemos que no es la mayor capacidad, sino que es la mayor capacidad que va a tener el proyecto a los 5 años. Técnicamente el proyecto hemos tomado la decisión de que va a llegar a su capacidad máxima en el año 10, cuando tenga el 10% de cuota de mercado. Lo que vemos acá en el último es la diferencia entre el consumo y la producción, que quiere decir que van a ser los meses que se va a necesitar stock para almacenar. Esto también es bastante interesante porque se necesitaría dimensionar los depósitos con esto, con el mayor stock que va a tener en el 5.º año del proyecto. Esto va a ser lo que nos va a dar la pauta de cuál va a ser el stock que tenemos que almacenar. Bueno, volviendo a la presentación, entonces tenemos determinado el plan de producción y venta. Ahora, otras decisiones que tenemos que tomar es el régimen de producción. En el primer año se comienza con un solo turno para favorecer el aprendizaje y se va aprovechando el escalonado de la producción que se ha diseñado. A partir del segundo año se utilizan 2 turnos. Esto quiere decir que pensamos no producir en 3 turnos. Se generan contratos en el personal y se aprovecha esta situación de contraestación con la zafra, tanto del azúcar como del limón, que es importante para la disponibilidad de mano de obra y un poco también porque hay una mayor oferta además de la disponibilidad, lo cual hace que uno pueda pagar precios más competitivos. El personal fijo que se va a contratar va a ser un técnico y un administrativo, y se va a tomar un transporte propio para distribuir a los distintos clientes. Con respecto al edificio, se necesita un edificio de 400 metros cuadrados, de los cuales 100 metros cuadrados van a ser oficinas, 200 para la planta propiamente dicha y 100 para maniobra de carga y descarga, que no es necesario que tenga techado. Se determina la necesidad de materia prima por kilo de helado, que luego la veremos. Se determina la mano de obra directa en función de un estudio de tiempos y movimientos, los cuales nos va a hacer, una vez que tengamos el layout y que tengamos las máquinas, nos va a hacer poder calcular la operatividad de los técnicos. Se definen también envases primarios y secundarios y el tamaño del almacén, como habíamos visto con los números anteriores, refrigerado y un grupo electrógeno por si hay situaciones de cortes de luz. Bueno, el proceso productivo consta de una primera pasteurización, luego se fabrican los 3 kilos y se dosifica, se hace un enfriamiento, almacenamiento y despacho.
Entonces aquí tenemos los insumos del proceso y bueno, y otros insumos como la energía y insumos, digamos, de alguna manera que no son materia prima directa. Con esto podemos determinar el equipo productivo que vayamos a necesitar. Fíjense de nuevo que, por ejemplo, si hubiera una cámara de frío que sea para, déjenme ver acá cuál era el tamaño que necesitamos, para 1600 kilos de helado, y pasáramos con otra a 3200. Bueno, ese tipo de cuestiones haría, y esta segunda cámara fuera muy cara, este tipo de cuestiones haría que uno se plantee las distintas etapas de la formulación del proyecto. Es por esto que habíamos dicho claramente de que esto es una cuestión netamente iterativa, o sea, se va y se vuelve entre las distintas partes hasta tomar una decisión al respecto. También vemos el camión que se va a necesitar para repartir, lo cual también va a hacer que se pueda presupuestar. Vemos también el layout que va a tener la planta. Una vez que tenemos las especificaciones de las máquinas, qué tipo de instalaciones y de plantas se necesita, también esto va a servir para presupuestar las instalaciones industriales, digamos, que tiene el proyecto. En este caso no se precisan instalaciones especiales, se precisa un cambio en la energía eléctrica. Para el gas, que prácticamente no se utiliza en el proceso, no va a tener cambio. El agua tampoco va a tener cambio. Se instalan baños y vestuarios, se cambian acceso de portones, se refuerza el suelo para la maniobra de los camiones, y este proceso no requiere tratamientos de efluentes porque prácticamente no tiene efluentes el proceso en general. Para la cuestión de localización de la industria, siempre hablando del caso de Tucumán, se debe buscar una zona que puedan estar los camiones, donde puedan acceder los proveedores. La zona debe tener energía eléctrica, gas y cloaca. Conviene que sea cercana al centro. ¿Por qué? Porque es donde se genera una mayor densidad de los lugares de repartición, de los lugares de distribución, que son los restaurantes y los hipermercados. Entonces se selecciona una zona pseudoindustrial de Tucumán que queda entre Avenida Independencia y Roca, a la altura del 800. Esto tiene tráfico para transporte público para los trabajadores, así que no van a tener problema, y es una zona que prácticamente está muy cerca del centro. De esta forma hemos elegido una localización que va a ser acorde a nuestro proyecto para los 10 años que se necesita. Por otro lado, y en cuanto a la organización de las personas, hemos tomado la siguiente decisión con el organigrama. Uno de los socios va a ser socio gerente, o sea que va a trabajar en la empresa. Va a haber dos jefes, un jefe de producción y un jefe de ventas. Un solo empleado administrativo va a hacer las compras también, con lo cual reporta al jefe de producción, y obviamente reporta al jefe de ventas también, porque es la parte administrativa. Y el jefe de producción va a tener dos operarios, uno en cada turno cuando esté funcionando full, y un repartidor y encargado de mantenimiento que va a estar trabajando entre los dos turnos para poder hacer de alguna manera la comunicación entre los dos turnos. Bueno, eso en cuanto a las decisiones que se va tomando con respecto al estudio técnico. En cuanto a la especificación de la tecnología, los elementos más importantes son el dosificador y la fábrica propiamente de helados con alto contenido de aire. Se eligen dos equipos que son prácticamente nuevos, de unas tecnologías que recién apareció 10 años atrás, es la que se utiliza, no se ve cambios grandes en la tecnología. Y también se plantea la asesoría de una persona que ha trabajado en el mercado de los helados, para que hagan la parte técnica, digamos, durante todo el tiempo que dure el proyecto. O sea, pasa a ser un consultor de la empresa solamente en los meses de producción. En cuanto a higiene y seguridad, se determinan los extintores que se necesita, las luminarias para tener el nivel de iluminación adecuado, equipos de aire acondicionado y ventiladores para
la ergonomía de los trabajadores que van a trabajar para que trabajen cómodos, los elementos de protección personales, tanto su compra inicial como su reposición. Lo mismo ocurre para la ropa de trabajo. Y también se determina la contratación de un seguro que tiene un costo alrededor de 3.800 pesos por mes. Todas estas decisiones las vamos plasmando en el proyecto. ¿De qué manera? En el costeo sabemos cuánto es el costeo de materia prima directa por kilo de helado. Entonces tenemos un costo de 32,84. Sabemos la cantidad de agua, lo que cuesta tratarla y todos los componentes. Tenemos este costo. Mano de obra directa por kilo de helado, directamente lo hacemos con respecto a la producción máxima y la mano de obra que se necesita para hacer esta producción máxima. La dividimos en la cantidad, a los gastos en mano de obra, los costos, perdón, de mano de obra directa, en la cantidad de kilos de helado y nos da este resultado. Luego viene lo que puede ser un poco más complejo y es la determinación de los costos indirectos de fabricación. En este caso, nosotros hicimos esta planilla donde puede verse cómo se aplica la mano de obra a todo el proceso. El socio gerente, bueno, y vemos que puede ser en tres partes, en tres categorías. En erogaciones, digamos, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, y por último en gastos, que significa los gastos administrativos y de comercialización. El socio gerente directamente lo ponemos como gasto, el jefe de producción lo ponemos directamente como costos indirectos de fabricación, ya que no forma parte de la materia prima directa, la mano de obra directa, pero sí que está exclusivamente aplicado a la producción. El jefe de venta como gasto de comercialización. El administrativo comprador, por su rol que cumple, su proporción horaria, 8.000 pesos como costo indirecto de fabricación y 3.500 como gastos administrativos. Los operarios obviamente son netamente mano de obra directa, y el repartidor y mantenimiento lo ponemos como costo indirecto de fabricación. De acá es que tenemos cuánto cuesta la mano de obra indirecta al hacer este prorrateo y luego dividirlo en la cantidad de kilos. Los envases son considerados materia prima indirecta. El porcentaje de la energía, fíjense, es el 90% de la factura cuando se producen 13.860 kilos. Las depreciaciones las tomamos como la inversión dividida en 10 años, porque depreciamos el proyecto en 10 años, y a su vez dividida en los kilos de helado. Y los alquileres, creemos que el 80% corresponde a la producción y el 20% corresponde a la administración. Entonces, y por último, los elementos de protección personal. Esto, ojo, es siempre por kilo de helado. Esto significa que el gasto real es 1,15 por 13.860 kilos. Bueno, luego con esto tenemos los tres componentes del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, tenemos el total del costo variable unitario. Se ha utilizado en este caso el costeo estándar. Luego vamos a ver que este costeo es obviamente para el consumo de 13.860 kilos de producción, pero es muy importante para tener en cuenta. Con este costo y con las erogaciones que ya sabemos en los costos fijos, que pasamos a describir: alquileres, elementos de protección personal, sueldos de administración, este es el porcentaje que le toca a la parte de administración, sueldo de administración, alquiler restamos el alquiler de 100.000 a los 80.000 que se van a producción. Vamos a agrandar para ver el número. Lo mismo pasa con la energía total menos lo que va a producción, el mismo fenómeno que alquileres, y el alquiler es a producción. ¿Por qué? Porque estos ya están contabilizados en los costos unitarios del producto, por lo tanto no se pueden volver a contabilizar acá. Papelería, servicio de teléfono e internet y patentes y seguros. Esto nos da un total al año de 780.000 pesos. Entonces, teniendo estos dos datos y sabiendo el precio que se hizo desde el análisis de mercado de 200 pesos, podemos calcular nuestro punto de equilibrio. Tenemos los costos fijos que va a cubrir
de 780.000 pesos y el total del costo unitario. La diferencia entre estos dos, que es aproximadamente 102 pesos con 23 centavos, es nuestra contribución marginal. Por lo tanto, nuestra cantidad de equilibrio, como vemos acá, va a ser igual a los costos fijos totales sobre la contribución marginal F7 menos F5. Esto nos da un total de 7.630 kilos de helado. Este número es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si según nuestro estudio de mercado nosotros podemos en un horizonte de 5 años vender 13.860 kilos, significa que vamos a estar al menos al quinto año por encima de nuestro punto de equilibrio, y esto es muy importante. Si este punto de equilibrio fuera mayor que la cantidad de helados que nosotros podemos vender, significa que el proyecto no va a ser rentable de ninguna manera. Este cálculo es fundamental para la decisión de meterse o no en el proyecto, junto por supuesto con otras variables financieras que vamos a ver. Pero si esto diera un número mayor que estos 13.860, en este momento se para todo el análisis y no se sigue. Es muy importante este número. Ahora vamos a ver en qué afecta esto al estudio económico de los proyectos de inversión. Como ustedes se habrán imaginado, todo lo que estábamos viendo en el Excel está relacionado con el estudio económico del proyecto. Veamos ahora algunos casos. Por ejemplo, esta es la determinación de la inversión inicial. A esta inversión inicial le va a faltar todavía el capital de trabajo. Pero acá tenemos los costos de las máquinas, del camión, de las instalaciones, de los arreglos, de los equipos de climatización, la cámara de frío, todas las cosas que se necesitan para que el proyecto funcione, para que empiece el momento cero, digamos. Luego vamos a determinar la cantidad de capital de trabajo. Acá hay muchas formas de determinar el capital de trabajo. Depende muchísimo del sector y de cuáles son mis decisiones internas al respecto. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, tenemos acá de las materias primas, el 80% de los costos de la materia prima lo ponemos como capital de trabajo. Mano de obra de un mes, combustibles de un mes, producción en proceso también de un mes, productos terminados de medio mes, ¿no es cierto? Porque ya tenemos todos estas otras consideraciones también que hacemos, repuestos del primer mes, créditos a compradores, aproximadamente el 20% de lo que se va a vender en el mes, caja y bancos, 10.000 pesos, es un criterio que pensamos que se pone de una manera prácticamente arbitraria. Por lo tanto, de esta manera se hace el capital de trabajo. Hay otras formas de determinar el capital de trabajo, pero todas dependen de la industria. Los criterios más, de alguna manera, que prevalecen son aquellos que dicen que el primer mes se tendrá que trabajar sin cobrar venta, porque hasta que se arranca y hasta que se hacen los cheques, se hacen las facturas y los cheques se cobran y todo esto, es mejor pensar prudencialmente que por el primer mes se va a tener que mover con un capital propio, digamos. En algunas empresas esto se cuenta como 2 meses, como 3 meses, pero lo normal en este tipo de empresa que se trabaja con supermercado es pactar directamente el pago a un mes. Este es el criterio prácticamente que hemos tomado nosotros en esta exposición. Vamos a seguir ahora entonces con el Excel. Fíjense, hemos visto el plan de producción, hemos visto las inversiones que tenemos que hacer y el capital de trabajo con las consideraciones que hemos tenido. Nos da una inversión total, incluyendo el capital de trabajo, de 1.627.300. Este es el momento de hacer un flujo de caja. ¿Qué queremos decir con esto? En este momento tenemos que saber cuánto dinero nos va a ser capaz de dar el proyecto. Para esto, lo mejor que podemos hacer es el criterio que se toma para todas las evaluaciones, es trabajar de la siguiente manera. Se divide el primer año se lo presenta con un análisis de los 12 meses prácticamente disgregados de mes a mes.
Esto es para que tengamos en cuenta las estacionalidades en los ingresos y en los egresos. En este sentido, tenemos los alquileres, que por supuesto, como verán ustedes, son constantes. Tenemos las ventas, que habíamos dicho que vendíamos 2.100 kilos, lo cual significa 700 kilos por mes durante los meses de verano, porque acá comenzaría el proyecto, en el mes 9. Bueno, luego tenemos los sueldos, que requiere un poco todo el armado previo del proyecto. Esto de alguna manera es también una cuestión de criterio. Se puede empezar un mes antes, se puede empezar en el mismísimo momento que se larga la producción. El criterio dijo que el armado y qué sé yo debería ser con los sueldos de alguna manera pagados, lo cual obviamente que castiga el proyecto. Luego lo veremos con más detalle. Acá, fíjense que se presupuesta menos mano de obra, ¿no es cierto?, por la posibilidad de contratar una menos cantidad de personal. Como hemos dicho que el primer año se trabaja, si vemos acá en la producción, bastante más lejos de la capacidad que va a tener el proyecto. Si esto nomás ya es la mitad de la capacidad que va a tener a los 5 años, fíjense, 700 es menos de la mitad todavía de lo que el proyecto va a hacer en su horizonte de análisis, que es los 5 años. Por esto es que hemos considerado en el flujo de caja que en lugar de ir 140.000 que tiene que ir acá, 114.000, perdón, ponemos 100.000, o sea que solamente sumamos 26.000 pesos de mano de obra operativa en este periodo. Lo mismo ocurre con la energía. La energía, si ustedes se acuerdan, era 120.000 al año, pero en este año pensamos que va a ser bastante menos porque se va a producir prácticamente la mitad. Bueno, entonces ya tenemos ingresos, tenemos los alquileres que son constantes, de los cuales no podemos zafar, los sueldos administrativos que tampoco podemos zafar, la energía en todos estos meses, los gastos de papelería que consideramos constantes, servicios y seguros que también consideramos constante, y luego los impuestos a las ventas brutas, que solamente van a ocurrir cuando haya facturación, que son en estos 2 meses. También ponemos acá las depreciaciones de todo el año. ¿Cuántos son las depreciaciones? Tomamos como criterio, fíjense, el 10% de las depreciaciones, de la inversión total. O sea que la inversión que hicimos sirve para 10 años de proyecto. Bueno, en este caso, cuando acumulamos todo, tenemos las ventas menos todos los costos. Y tenemos un flujo de caja negativo en el primer año de aproximadamente 1 millón de pesos. Acá lo vamos a ver bien. Entonces tenemos las ventas y todo lo que es todos los que son los egresos. Esto nos da un flujo de caja negativo en ese sentido. Bueno, ahora vamos a ver, analizado ya el primer año mes a mes, esto nos da también, fíjense, en el primer año la cantidad de dinero que necesitamos en cada uno de los meses, que por supuesto va a ser muy distinto dependiendo si hay producción o no. Bueno, luego de esto tenemos para los siguientes años acumulados, que por supuesto van a estar relacionados directamente con la cantidad de producción. Por eso acá dice la cantidad que se produce en todo el año, la que tomamos por supuesto de aquí, del año 3, del año 4, del año 5, la cantidad a producir. Entonces esto nos va a dar las ventas que tenemos durante todos los años. Acá tenemos también el acumulado de todos los otros costos, como vamos a ver en la siguiente. Así ponemos para todos los otros años y vemos la siguiente conclusión. Los flujos de caja son negativos en el año 1, en el año 2 y en el año 3, y en el año 4 pasan a ser positivos. En el año 5 ya se vuelven positivos y de alguna manera un poco van creciendo. Pero fíjense, acá en este caso le sumamos la depreciación. Este es el flujo de caja sin considerar la depreciación, y luego le sumamos la depreciación, que es lo que realmente ocurriría. ¿Por qué?
porque las máquinas en algún momento se van rompiendo, los equipos tienen que ir renovando, por lo tanto es conveniente considerar la depreciación. En este caso, fíjense que los flujos acumulados que vamos a ir teniendo llegan a 951.000 pesos en el año 5. Para afianzar un poco este concepto que por ahí puede haber quedado medio colgado, vamos a ver esta parte de qué es lo que les quería decir con esto. Para hacer el flujo de caja real, se sacan todos los ingresos y se restan los egresos. En este caso, dentro de los egresos van contempladas las depreciaciones, como se puede ver acá. Sin embargo, del punto de vista estricto del flujo de caja, estas depreciaciones no se pagan a terceros. Por lo tanto, también se debe obtener este valor, que significa cuánto es lo que realmente hay que poner de dinero sin pagar las depreciaciones. Es un número ácido, quiere decir muy fuerte, en el sentido de que no es conveniente considerarlo, porque las depreciaciones, como acabo de decir, hay que tenerlas en cuenta en el momento que los equipos empiecen a fallar y haya que reponerlos y todo. Sin embargo, se toman estos dos números de flujo de caja, con depreciaciones incluidas, que es el que realmente tenemos que tener en cuenta, y cuánto es la necesidad de capital estrictamente de dinero que hay si no pagamos, entre comillas, la depreciación. Por eso es que tenemos estos dos números diferentes. En realidad este es el número que vale realmente desde el punto de vista técnico del proyecto. Bueno, luego tenemos los flujos de caja acumulados. Fíjese que llegan a un máximo de 3.130.000 pesos en el año 3, y luego ese número empieza a disminuir. Pero hay una cosa que podemos ver. Aún en el año 5 no llega este número a 0. ¿Por qué no llega a 0? Porque el proyecto todavía no ha salido de pagar las deudas del primer año. Esto es muy importante tener en cuenta cuando uno tiene una visión a 5 años. Vamos a ver ahora a evaluar las variables financieras del proyecto, o sea, el tipo de evaluación con las medidas financieras que habíamos tomado en cuenta siempre. Bueno, tenemos la DAN del proyecto es positiva, 730.000 pesos. El IVAN es del 45%, lo cual significa que es relativamente importante en el quinto año. Sin embargo, fíjense, la TIR nos da 29% negativa. Esto quiere decir que es un proyecto que no es rentable. ¿Por qué? Porque se demora mucho en empezar a dar los frutos. La tasa mínima aceptable de riesgo que hemos calculado es de 35%, y el repago va a ser de más de 5 años. Ahora, fíjense qué pasa con el proyecto. O sea que en este caso el proyecto no es aceptable. Lisa y llanamente, con este horizonte de situación, el proyecto no es aceptable. ¿Por qué pasa esto? Porque es un proyecto que demora mucho en dar dinero. Ahora, fíjense, acá un poco más arriba hemos puesto qué pasaría si este proyecto se va hasta el año 8. Entonces tenemos 3 años más, año 6, año 7 y año 8. Bueno, obviamente, como se puede ver, ya el proyecto tiene un momento de pago entre el año 6 y 7. Ese es realmente el valor de repago del proyecto, 6 años y algo. Y fíjense que tiene una acumulación de periodos positivos, lo cual lo hace un poco más interesante al proyecto. Vamos a evaluarlo ahora en este sentido al proyecto. Nos fijemos, para no calcular todas las medidas financieras, simplemente en la TIR. ¿Qué pasa si en lugar de irnos hasta, como está puesta la TIR, fíjense en este caso, ¿no? En lugar de irnos hasta la T19, nos vamos 20, 21 y 22 hasta la T22, que significa incluir todos los otros años. Por el momento, doble rock. Bueno, cuando incluimos en la TIR las últimas columnas, o sea, hasta la W19, que significaría contemplar ya los años estos que siguen, el 5, el 6 y el 7, fíjense que la TIR pasó de un 29% negativa, pasó a un 5% positiva.
Esto significa que el proyecto probablemente sea atractivo con un horizonte de mayor cantidad de años. Entonces ya sabemos que en realidad es más de 6 años el tiempo de repago, ¿no? Bueno, lo mismo podemos hacer cambiando el BAN. Entonces acá tendríamos que cambiar, incluir las otras dos medidas. Seguramente el BAN se va a hacer mucho mayor al incluir los otros años. Veamos ahora un poco a qué es sensible el proyecto en este sentido. Esto se puede hacer de una manera muy sencilla con el Excel. Por ejemplo, veamos cuáles son los mayores costos del proyecto. Sin ninguna duda están por acá, fíjense, y es el ítem de mano de obra. Fíjense qué importante en este caso este número. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si reducimos este número a la mitad? Vamos a hacer una hipótesis. Anda alrededor de 1.000.000 de pesos. Entonces lo pasamos a 500.000 pesos. Que podría significar de alguna manera una nueva maquinaria o algo por el estilo, o las posibilidades de automatización al respecto, ¿no? Bueno, fíjense ahí cómo han cambiado ya en el año 4. Ya tenemos entre el año 2 y 3 ya tenemos resultado positivo, y vamos a ver cómo impacta esto en las medidas financieras. Fíjense, la TIR pasó del 5% al 19%, con una reducción del 50% de la planta. Esto de alguna manera nos está diciendo que es un punto muy importante para cambiar. Volvamos a la situación anterior de esto y veamos ahora qué pasaría si en la inversión cambiamos el caso, por ejemplo, de no comprar el camión. Vamos a ir a la inversión y borramos el tema de la compra del camión. O sea que podemos alquilar eso. Fíjense cómo baja la inversión. Recuerden que estábamos en la TIR del 5%. Vamos ahora y vemos en cuánto ha bajado la TIR. Fíjense, pasó del 5% al 17%. Esto, y así podemos seguir indefinidamente, pero esto nos da una idea de a dónde se puede apalancar el proyecto para que sea de alguna manera un mejor proyecto o una mejor TIR. Volvemos a la TIR del 5% del camión, con camión propio como teníamos, y nos fijemos, por ejemplo, en el plan de producción. ¿Qué pasaría si cambiáramos los números? Supongamos que obtenemos una producción, por decirles algo, un 50% mayor. Entonces ponemos 3.000 acá, 4.500, 7.000 acá, 10.000 acá, 15.000 y 20.000. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha cambiado el flujo de caja, y fíjense, de nuevo pasó del 5% al 17%, y también fíjense de rápido que se recupera los costos. También pasa a estar entre el segundo y el tercer año. Por lo tanto, son variables que podemos ir viendo de tocar dentro del proyecto como manejo de diferentes escenarios. Como conclusión de la clase, entonces, hemos visto la relación entre el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico y por último el estudio financiero. Vemos que todas estas 4 variables que sacamos en estos 4 estudios están íntimamente relacionadas y son las que de alguna manera nos van a llevar a ver cómo es nuestro proyecto. Los proyectos, de hecho, se analizan así: terminan en una hoja de Excel donde tenemos las diferentes decisiones tomadas, y con esto es nuestro tablero de prueba. De alguna manera vemos a qué es sensible el proyecto y cómo se puede armar para que el proyecto salga de alguna manera positivamente evaluado desde el punto de vista de la rentabilidad. Bueno, eso es todo. Gracias.